No era mi pareja, pero tampoco me dejaba estar con nadie más. Tardé años en entender que algunas personas no llegan a tu vida para acompañarte, sino para enseñarte cuánto tiempo estás dispuesta a perder esperando algo que nunca va a ocurrir. Conocí a Carlos en el cumpleaños de Marcela, una compañera del trabajo. La fiesta estaba llena, pero terminamos apartados en la terraza, hablando mientras los demás reían y se despedían. Cuando nos dimos cuenta, ya era de madrugada. Seguíamos sentados con una bebida en la mano, como si acabáramos de encontrarnos después de mucho tiempo. Antes de irnos, intercambiamos números. A la semana siguiente, Carlos ya estaba en mi casa. No hubo una conversación formal ni una pregunta sobre lo que queríamos. Simplemente empezó a venir. Se quedaba 2 o 3 días, dormía conmigo, desayunaba en mi cocina y luego desaparecía sin explicar demasiado. Al principio no me molestaba. Pensaba que cada persona tenía su ritmo y que no era necesario ponerle un nombre a todo. Pero con el tiempo, Carlos empezó a ocupar un espacio demasiado grande en mi vida. Conoció a mi mamá. Se sentaba con ella en la mesa, hablaba de cualquier cosa y se comportaba como si perteneciera a la familia. Los domingos salía conmigo, dormía en mi cama y dejaba algunas cosas en mi apartamento. Si alguien nos veía juntos, asumía que éramos pareja. Solo yo sabía que, cuando le preguntaba qué éramos, él siempre encontraba una manera de no responder. No me gustan las etiquetas, decía. Prefiero que dejemos que las cosas fluyan. A veces agregaba que ponerle un nombre a lo nuestro podía arruinarlo. Yo escuchaba esas frases y trataba de convencerme de que tenía razón. Después de todo, Carlos estaba presente. O eso quería creer. Hubo una tarde en la que incluso habló de vivir juntos. Fuimos a ver un apartamento, revisamos los espacios, preguntamos el precio y hablamos con el dueño. Carlos parecía convencido. Yo salí de allí imaginando cómo sería compartir una rutina con él. Pero esa misma semana dejó de responderme. Pasaron 3 días sin una llamada, sin un mensaje, sin una explicación. Y mientras yo miraba el teléfono esperando alguna señal, empecé a entender que para Carlos hablar de un futuro era fácil. Lo difícil era quedarse cuando ese futuro comenzaba a parecer real. Carlos siempre volvía de la misma manera. Aparecía con comida, con un regalo pequeño o con algún plan que sonaba demasiado bonito para rechazarlo. Llegaba sonriendo, me abrazaba como si no hubiera pasado nada y me hablaba con una ternura que conseguía borrar, durante unas horas, todo el enojo que había acumulado. He estado pensando en ti, me decía. Y yo quería creerle. Después se quedaba en mi casa, me contaba sus problemas y volvía a tratarme como si fuera su pareja. Yo recuperaba la esperanza. Pensaba que quizá esta vez sí estaba listo, que tal vez solo necesitaba tiempo para ordenar su vida. Pero el ciclo siempre terminaba igual. Volvía el silencio. Las excusas. La distancia. Yo terminaba revisando el teléfono, calculando cuánto tardaba en responderme y preguntándome si había hecho algo para que se alejara. Mientras tanto, dejé pasar oportunidades que podrían haber sido diferentes. Francisco, un compañero del trabajo, me había invitado varias veces a salir. Era claro desde el principio, quería conocerme con intención, no jugar a estar y no estar. Nunca me prometió cosas exageradas, pero sí hablaba con honestidad y cumplía lo que decía. Yo siempre le respondía lo mismo. No puedo. Ya estoy con alguien. Francisco nunca discutió conmigo. Solo asentía, aunque seguramente sabía que yo estaba defendiendo una relación que ni siquiera podía explicar. Carlos, en cambio, nunca estuvo realmente disponible. Pero yo seguía reservándole mi tiempo, mi atención y mis decisiones. El momento que terminó de romper algo dentro de mí ocurrió un domingo. Carlos me había dicho que iría a mi casa en la tarde. Preparé el almuerzo, compré varias cosas que le gustaban y ordené todo antes de que llegara. A las 3 todavía no me preocupaba. A las 4 empecé a mirar el teléfono. A las 5 ya lo había llamado varias veces. No contestó. A las 6, Carolina me envió una fotografía. No escribió mucho. Solo puso, este no es Carlos.
Abrí la imagen y sentí una vergüenza que no sabía dónde poner. Carlos estaba en una finca, rodeado de varias personas, con una bebida en la mano y una sonrisa relajada. La fotografía no era antigua. Se notaba que acababa de ser tomada. Mientras yo tenía la mesa servida y esperaba su llegada, él estaba en otro lugar, disfrutando el domingo como si nunca hubiera hecho planes conmigo. Lo más doloroso no fue descubrir dónde estaba. Fue darme cuenta de que ni siquiera había considerado necesario avisarme. Esa noche no lloré. Me senté sola en la cocina y dejé que la comida se enfriara sobre la mesa. Durante mucho tiempo me quedé mirando los platos, recordando cada vez que Carlos me había dejado esperando, cada llamada que no contestó y cada explicación que yo había aceptado sin hacer demasiadas preguntas. También recordé las veces que había cambiado mis planes por él. Las reuniones a las que no fui porque quizá Carlos aparecería. Las invitaciones que rechacé porque no quería estar comprometida con alguien más. Las noches en las que permanecí despierta, esperando que me escribiera. De pronto, todo empezó a verse distinto. No eran situaciones aisladas. No era mala suerte. No era que Carlos estuviera confundido o atravesando una etapa difícil. Era su manera de relacionarse conmigo. Me buscaba cuando quería compañía, afecto o comodidad. Se alejaba cuando yo necesitaba claridad. Y yo había confundido sus regresos con interés, cuando en realidad solo eran interrupciones de su ausencia. Al día siguiente me escribió. Perdón, me salió algo. Leí el mensaje varias veces. Antes habría respondido preguntándole qué había ocurrido, con quién estaba o por qué no me había avisado. Esta vez no sentí la necesidad de obtener otra explicación. Dejé el teléfono sobre la mesa y no respondí. No hubo una gran pelea. No le envié un mensaje largo ni le enumeré todo lo que me había hecho. Simplemente empecé a retirarme. Dejé de contestar de inmediato. Cuando aparecía sin avisar, no le abría la puerta. Si me preguntaba qué me pasaba, ya no me esforzaba en explicarle algo que él había entendido desde el principio. Carlos insistió durante semanas. Me llamó varias veces. Apareció frente a mi casa. Me dijo que estaba cambiando, que había comprendido que podía perderme y que quería hacer las cosas bien. Yo lo escuchaba desde la distancia, pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. Dame otra oportunidad, me pidió una tarde. Lo miré y pensé en todos los domingos en los que yo le había dado oportunidades sin que él tuviera que pedirlas. Ya te las di, respondí. Muchas más de las que debía. Carlos se quedó callado. Por primera vez, no intenté llenar ese silencio. Aún así, alejarme no fue sencillo. Me tomó casi un año cerrar por completo ese ciclo. Durante ese tiempo volvió varias veces, siempre con una nueva promesa y la misma forma de desaparecer. La diferencia era que yo ya no lo estaba esperando. Ese año tuve que volver a conocerme sin estar pendiente de Carlos. Al principio me costaba llenar los espacios que antes ocupaba él. Miraba el teléfono por costumbre y todavía sentía el impulso de contarle algunas cosas. Luego recordaba que no podía seguir entregándole mi tranquilidad a alguien que solo aparecía cuando le convenía. Me concentré en mi trabajo. Volví a aceptar planes que antes rechazaba. Pasé más tiempo con mi familia y empecé a recuperar pequeñas partes de mi vida que había dejado en pausa. También pensé mucho en Francisco. No porque quisiera buscarlo de inmediato, sino porque entendí la diferencia entre alguien que hablaba claro y alguien que siempre dejaba una puerta abierta para no hacerse responsable de nada. Francisco había sido directo desde el comienzo. Yo, en cambio, había preferido esperar a que Carlos se convirtiera en la persona que necesitaba. Cuando pasó casi un año, Carlos volvió a intentarlo una vez más. Me dijo que ahora sí quería algo serio. Que había cambiado. Que no podía dejarme ir así. Esta vez no sentí rabia ni ilusión. Solo cansancio. Espero que encuentres lo que buscas, le dije, pero yo ya no te estoy buscando a ti. Después de esa conversación, no volvió a formar parte de mi vida. Y justo cuando dejé de esperar que alguien llegara a rescatarme de esa historia, conocí a Antoine. Fue en un café al que iba con frecuencia para trabajar con el computador.
Él estaba sentado en la mesa de al lado, intentando hablar en español con la mesera. La conversación no le estaba saliendo bien y terminó mezclando palabras en francés, inglés y español. No pude evitar reírme. Antoine me miró, fingió estar ofendido y luego empezó a reírse también. Poco después terminamos hablando. Me contó que era francés y que todavía estaba aprendiendo español. Yo le expliqué algunas palabras y él me corrigió la pronunciación de otras en francés. Lo que debía ser una conversación breve se convirtió en varias horas. Al día siguiente me escribió. No desapareció durante una semana ni me dejó esperando una respuesta. Me propuso vernos y me dijo exactamente qué quería, conocerme, salir conmigo y ver si podíamos construir algo. No tuvo que convencerme con promesas. Simplemente estuvo presente. A la semana ya estábamos saliendo. Y aunque yo todavía tenía miedo de volver a equivocarme, Antoine no jugaba con la incertidumbre. Si decía que iba, llegaba. Si no podía, avisaba. Si algo le molestaba, lo hablaba. Parecían cosas básicas. Para mí, después de Carlos, eran una forma completamente nueva de sentirme segura. Con el paso de los meses, Antoine conoció a mi familia. No llegó como alguien que aparecía de vez en cuando y ocupaba un lugar ambiguo. Estaba conmigo de verdad. Participaba en los planes, preguntaba por mi mamá y se interesaba por mi vida sin obligarme a perseguir su atención. Nuestra relación no fue perfecta. Tuvimos discusiones, diferencias y momentos en los que tuvimos que aprender a entendernos. Él tenía sus costumbres y yo tenía mis miedos. Pero nunca tuvimos que adivinar qué quería el otro. Cuando había un problema, lo hablábamos. Cuando hacía una promesa, intentaba cumplirla. Cuando no podía estar, no me dejaba esperando una respuesta que nunca llegaría. Hoy llevamos 3 años juntos. Vivimos en el mismo lugar, tenemos planes claros y estamos a punto de casarnos. No fue una historia mágica ni una relación sin dificultades. Fue algo más importante, fue real. Antoine no me hizo olvidar lo que viví con Carlos, pero me ayudó a reconocer que el amor no debería sentirse como una prueba constante de paciencia. A veces pienso en todo el tiempo que perdí. Pienso en las decisiones que no tomé, en las personas que mantuve lejos y en la cantidad de veces que defendí una relación que solo existía cuando Carlos quería que existiera. Pero ya no me quedo atrapada en ese arrepentimiento. Si no hubiera pasado por aquella espera interminable, quizá habría seguido creyendo que el interés se demostraba con regresos repentinos, abrazos después de una ausencia y promesas que nunca llegaban a convertirse en hechos. Carlos no era mi destino. Solo fue la persona que me obligó a entender que yo también tenía que elegir. Y cuando por fin dejé de insistir en convertirlo en el hombre que necesitaba, pude reconocer a alguien que ya estaba dispuesto a hacerlo.